Bienvenidos a la clase de Química 1. Anteriormente estuvimos estudiando qué era la materia. La materia se rige por el modelo cinético molecular que dice que toda la materia está formada por partículas muy pequeñas a las que se pueden denominar moléculas. Entre las partículas existen fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. ¿Qué son esas fuerzas de atracción? Son las fuerzas que hacen que se unan esas partículas, hacen que se mantengan unidas. Y las fuerzas de repulsión son las fuerzas que hacen que se separen. Todas las partículas tienen movimiento, es decir, energía cinética, y la energía cinética de las partículas depende de la temperatura. A mayor temperatura, mayor el movimiento. A menor temperatura, el movimiento es menor. Ver que las partículas o moléculas que forman a los materiales están constituidas por otras partículas mucho más pequeñas llamadas átomos. Si nos ponemos a comparar el orden del tamaño, este sería de mayor a menor. O sea, tenemos un plástico que sería el material. Este material forma un cuerpo, que sería un vaso. Ese vaso está formado por muchas moléculas. Y estas moléculas están formadas por átomos. ¿Qué átomos? Átomos de carbono, átomos de hidrógeno y átomos de cloro. Como actividad deben marcar con una cruz aquellas afirmaciones que consideren incorrectas y luego escribirlas en forma correcta. Deben ver cada una de estas afirmaciones y compararlas con la teoría. Les voy a dar una ayuda. Dice, las moléculas no tienen movimiento, es falsa. ¿Por qué? Porque las moléculas sí tienen movimiento y lo dice la teoría cinética molecular. Esta energía se conoce como energía cinética. Las afirmaciones son: la materia está constituida por partículas llamadas moléculas, las moléculas no tienen movimiento, las moléculas forman a los átomos, entre las moléculas solo hay fuerzas de atracción, las fuerzas de repulsión entre las moléculas hacen que las mismas se acerquen una de otras, el movimiento de las moléculas disminuye con el aumento de la temperatura, entre las moléculas hay fuerzas de atracción y de repulsión, las fuerzas de atracción hacen que las moléculas se separen una de otras, y las moléculas forman a todos los cuerpos. La materia está formada por los cuerpos, los átomos forman a las moléculas. La materia se presenta en tres estados de agregación. En la naturaleza, los materiales pueden presentarse en tres estados físicos de agregación principales, que son el sólido, líquido y gaseoso. El estado de agregación de un material depende del modo en el que se relacionan las partículas que lo forman. Por ejemplo, en un estado sólido, el volumen siempre es constante, tiene forma propia, predominan las fuerzas de atracción, por lo tanto hacen que sus partículas siempre estén juntas. El movimiento de las partículas es escaso, vibran en un punto fijo. Pensemos en ejemplos. Acá tienen manzana, la mesa, el vaso, la pared. En cambio, en un estado líquido, el volumen es propio. La forma siempre va a adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, yo puedo poner 1 litro de agua en una botella de vidrio. En un tupper puedo meter 1 litro de agua. Y siempre va a adoptar la forma de ese recipiente. Las fuerzas de atracción y de repulsión siempre son iguales. Es por eso que sus partículas están un poco más separadas en comparación al estado sólido. Sus partículas se deslizan unas sobre las otras. Y vamos a ver ejemplos. El jugo, el estado gaseoso, siempre adopta el volumen del recipiente en el que se encuentra. No tiene forma propia, adopta la del recipiente en el que se encuentra y predominan las fuerzas de repulsión. Por eso es que sus partículas están más separadas. Y se mueven en todas las direcciones y sentidos. Por ejemplo, el aerosol. Es por eso las partículas se pueden comprimir. Esa es una pregunta que van a encontrar en una de las actividades. ¿A qué se refiere? Como las partículas del estado sólido están una al lado de la otra, pensemos en que si yo hago fuerza sobre un material que es sólido, por ejemplo en una mesa, no la puedo comprimir, a no ser que la ponga bajo presiones muy altas y la termina rompiendo, pero la idea es que no se rompa. Por lo tanto, no podría comprimirlo. En un estado líquido, que es el que van a encontrar en el medio, las partículas están un poquito más separadas a comparación del estado sólido.
Por lo tanto, si yo ejerzo presión, yo puedo juntar esas partículas, como verán en el dibujo. Y en un estado gaseoso donde las partículas están mucho más separadas, si yo hago presión y las trato de juntar, voy a poder unirlas, porque hay espacio entre esas partículas. Por lo tanto, es por eso que puedo reducir esa distancia que hay entre ellas. Como actividad deben completar la siguiente tabla de modo de caracterizar cada uno de los estados. Tienen el estado sólido, líquido y gaseoso. Les pregunta sobre las fuerzas, la distancia entre las partículas, la forma, el volumen y la comprensibilidad. Para esto deben tener en cuenta toda la teoría que se les fue dando, tanto en el video como en el cuadernillo.